Vamos a empezar con puntualidad británica o alemana, dándole la bienvenida a Alex, Alexandra Lotte Moser. Exacto. Bien, bien, bien. Mis conocimientos en alemán son un poco así justillos y le vamos a dar la bienvenida a este nuevo directo, a este nuevo programa de la sección de nuestro canal Dimensión Interior, Íntimo y Personal, entrevistas desde el corazón. Los que o las que seguís estas entrevistas ya sabéis que aparte de conocer lo que es la parte profesional de la persona que está al otro lado, también me gusta mucho que conocer su parte más personal, su trayectoria y cómo ha llegado a esa vocación, cómo ha llegado a desarrollar lo que está desarrollando y lo que está viviendo ahora. Y en ese sentido, pues bueno, con Alex nos conocemos hace muchos años y me vino como vamos a hacer este directo y vamos a hablar de su trayectoria, en este caso de tu trayectoria y de muchas herramientas que nos van a ayudar a utilizar mejor este instrumento tan precioso como es nuestra voz. Me presento para los que no me conozcáis, las que no me conozcáis, luego presentaremos a Alex. Yo me llamo Vanessa Navarro Liaño y así para ser breve, aunque vengo del mundo de la empresa y de la imagen hace muchos años, empecé con el tema del yoga, la relajación, la meditación, también años A. Estuve mucho tiempo dando clases, luego me formé como instructora de Psyche, estuve facilitando talleres de Psyche, que es un método para reprogramar el subconsciente, por eso también por ahí la neurociencia va a estar presente en nuestra charla como algo muy, muy importante para nuestro bienestar, tener en cuenta ese funcionamiento del cerebro y esa relación con nuestra voz y el resto del cuerpo. Y bueno, ahora hace un tiempo que dejé el tema de Psyche y he creado mi propio, he canalizado mi propio método que se llama Reprograma tu mente o Resetea tu mente, transforma tu vida, que tiene que ver con justamente reprogramar esas creencias y conectarlas con el corazón y con lo que somos en esencia. Estas entrevistas están muy enfocadas a eso, a reconectar desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas con nuestra esencia, con lo que somos en esencia. Y la voz, para mí que he estudiado canto y que siempre digo que en la próxima vida me voy a dedicar al canto a nivel profesional porque es una pasión que tengo. La voz es una gran, gran herramienta y puede ser una gran aliada y también nos puede guiar en ese viaje hacia nuestro interior. También para finalizar mi presentación hago astrología psicológica y tarot terapéutico. Al otro lado tenemos a Alexandra, que ya la hemos presentado con el nombre hace un momento, Lothar Moser, que es coach vocal y que también ha creado un método que se llama Neurovoz, que estoy deseosa, deseosa que nos cuente, que nos comparta. Una vez hayamos conocido un poco como esa trayectoria, ese camino, Alex, que sé que ha estado lleno de retos, hasta llegar a la persona que eres ahora, a la profesional que eres ahora y como siempre, hasta donde quieras compartir, será muy bienvenido. Así que adelante y todo tuyo, toda tuya. Marisa, pues gracias por invitarme. Ha sido fantástico también como nos hemos reencontrado, ¿no? Después de tantos años y de habernos conocido y de habernos perdido un poquito la pista, aunque bueno, siempre estábamos por ahí un poco en contacto, pero ha sido, bueno, como muy especial ahora este reencuentro. Así que estoy encantada de compartir este ratito y no sé si podemos poner luz en el ámbito o en el tema de la voz a personas que estén pues, todavía batallando, ¿no? Con sus voces, con su manera de expresarse o bueno, con los problemas que puede dar el día a día de alguien que tiene algún problema con su manera de comunicar o simplemente con su voz, ¿no? Es realmente muy, muy complicado. El día a día no nos damos cuenta, ¿no? De alguien que pueda tener problemas, lesiones o simplemente algún tipo de problema en la pronunciación o algún tipo de problema en su comunicación, ¿no? Lo difícil, lo duro que puede ser tener una charla como estamos teniendo tú y yo ahora mismo para algunas personas. Así que, bueno, ojalá esto también les dé un poquito de esperanza y de luz y de ánimos. Decías que querías cantar profesional en la próxima vida, pero no hace falta que te esperes. Yo creo Ya, luego lo he pensado y he dicho, bueno, quizás en esta pueda hacer algún pinito. que no, que no. Nunca, nunca es tarde, tú lo sabes. Así que
Es Así verdad, cantar seguro, ahora a nivel profesional ya no sé, no sé a qué nivel, ahora cantar seguro, quién seguro, sabe, seguro, quién porque sabe, quién sabe, quién sabe. No sé por dónde empezar, ¿por dónde quieres que empiece? ¿Qué quieres que te cuente? un poco tu camino, cómo ha sido tu proceso. Cuando hablábamos ayer, comentabas los diferentes retos que viviste cuando eras niña, lo que ocurrió con tu voz como consecuencia de esas vivencias y cómo fuiste superando eso, que es otra forma de inspirar. Cuando vemos cómo la otra persona ha pasado por situaciones parecidas, similares, porque aunque no lo creamos, o a lo mejor sí, la mayoría estamos en el mismo barco y hemos pasado experiencias bastante parecidas y es una forma eso de inspirar, ¿no? Cuando yo veo que la otra persona realmente ha superado cosas que bajo mi punto de vista o por mi sistema de creencias son como muy difíciles de superar. Entonces, si quieres empezar por ahí, por lo que comentabas, compartías ayer. Superar, superar. Yo creo que sí, ¿eh? Pero es algo que sí que nos marca a veces y que marca mucho el camino que hemos iniciado, ¿no? Cómo empezó todo en nuestra infancia. Yo creo que ahí un poco se cuecen pues, muchas cosas que luego van a aparecer o que va a determinar, obviamente, nuestra forma de ser, ¿no? Como te comenté, yo era una niña como muy fascinada con todo lo que era referente a las voces, ¿no? Eran las voces de la radio, las voces de los vinilos, de los cuentos, era algo que me fascinó siempre desde niña y tener la capacidad pues, de imitarlas, de grabarme en aquellos cassettes, no sé si recuerdas, y ahora ya queda muy lejos todo eso, ¿no? De grabar mi voz y escucharla después. Recuerdo que era como mi juguete favorito, ¿no? Jugar con mi voz, cantar encima de los discos. Pero a la vez recuerdo también que en mi casa había mucho drama y había mucho, buena época con muchos gritos y también me marcó mucho, ¿no? Yo no quería gritar, yo no quería, bueno, imitar a los mayores, ¿no? Que en esa época pues habían por circunstancias de la vida, pues pasando por una situación muy difícil en mi familia y hubo, pues como te comentaba, mucho grito, mucho drama y a la vez la sensación de que una callada estaba mejor, ¿no? Estaba como más a salvo porque según lo que decías, pues igual los adultos se enfadaban y eso fue un poco también creando esta especie de conflicto, ¿no? De algo que deseas pero que a la vez no puedes hacer, de algo que quieres expresar pero que a la vez es peligroso porque si llamas la atención, pues quizás los adultos pues no les va a sentar muy bien, ¿no? Y entonces un poco con esa especie de conflicto, ¿no? De tu deseo a lo que después puedes hacer. Pero bueno, así fui pues más o menos teniendo esa etapa más o menos guardada y teniendo este deseo tan grande siempre de cantar, de hablar en público, de expresarme y al final lo conseguí. Empecé también a estudiar de adolescente danza y de ahí pues me llevó a estudiar canto y poquito a poco, pues sin darme cuenta, de una manera muy sencilla, sin proponérmelo, pues acabé cantando en un grupo y teniendo una experiencia profesional que duró pues desde los 18 años que empecé hasta los 30 y muchos, 40 y pocos, algo así, porque tuve así una etapa intermitente ya casi al final, hasta que decidí dejar de cantar profesionalmente para dedicarme solo a dar clases. El camino de la voz es un camino vital, ¿no? Yo creo que es un camino también de búsqueda personal, de búsqueda interior, de encontrar tu propia voz, ¿no? Esto que siempre se dice, ¿cuál es mi voz, ¿no? ¿Por qué hablo así y no de otra forma? Y es un camino yo creo que nunca se acaba y es algo fascinante que te lleva a encontrar muchos aspectos de ti misma, de ti mismo que están ahí muy escondidos. Claro, porque además, volviendo al tema de la infancia, cuando vivimos situaciones traumáticas, muchas veces decidimos buscando una seguridad, pues callar, por ejemplo, que esto es algo muy típico, estoy mejor callado, estoy mejor callada, como eso, como una manera de preservarse, porque el niño que está indefenso, la niña que está indefensa realmente piensa, si hablo esto puede tener unas consecuencias y acaba desarrollando el arquetipo que dice, ¿cómo se llama esta autora? Bueno, es un libro que se llama Los chakras y los arquetipos, que el arquetipo del niño silencioso, de la niña silenciosa, en lugar de ser el comunicador y la comunicadora que estamos destinados a ser, aunque la voz es una de las formas, el cuerpo es otra, es decir, cada uno encuentra la suya, pero sí que la voz es una muy importante, acabamos eso, acabamos viviendo en ese silencio, con ese temor de conectar con nuestra voz interior, con nuestra autenticidad y expresar eso. Hay mucho temor y eso también, de alguna manera, configura nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso y nos hace proclives a ese silencio y a ese temor a ser nosotros mismos.
Es fatal, es muy traumático, ¿eh? Porque además acabas viviendo con ese miedo siempre de no ser apropiado, ¿no? De no ser apropiado, de no ser aceptado, de decir algo que va a sentar mal y así uno pues, no puede expresarse con libertad o ser uno mismo, ¿no? Eso se fragua mucho en la infancia con esta tendencia, quizás ahora no tanto, ¿no? Pero de que los niños tenían que estar callados y que callados en los restaurantes y que, bueno, obviamente pues también dentro de unas normas, pero los niños tienen que hablar, los niños tienen que gritar y cantar y expresarse, porque si no, pues luego sí, son seguramente adultos inseguros, ¿no? Por este instinto al final de supervivencia de, bueno, mejor me callo porque si digo algo, pues igual pasa algo, ¿no? Así Eso que pues, puede tener sus consecuencias. exacto, exacto, Sí, consecuencias sí. negativas. Y eso es algo que siempre se vive con mucha represión, ¿no? Comentábamos el otro día también cómo las personas más tímidas, más retraídas, con menos ganas de exteriorizarse, ¿no? O de expresarse, acaban teniendo más lesiones en las cuerdas vocales, por ejemplo, que personas que son mucho más extrovertidas, que hablan fuerte, que hablan mucho, ¿no? Parece una incongruencia, ¿no? El que menos usa la voz al final es el que más problemas puede llegar a tener por esta contracción, ¿no? Por esta retención de la energía ahí donde quiere expresarse, donde quiere salir. Bueno, de hecho no deja de ser una musculatura que como toda musculatura, si no la ejerces, ¿no? Si no la ejercitas, si no la trabajas, se deteriora. Claro, y más si vives con miedo el hecho de expresarte, ¿no? Si vives con miedo el hecho de hacer este movimiento vocal, este movimiento de hablar o de cantar, ¿no? Ahí hay una tensión en la musculatura que puede acabar generando una lesión. En cambio, otras personas más extrovertidas, llamémosle gritonas, o que hablan muchísimo, pues tienen voces más sanas o tienen una musculatura más sana que personas que se reprimen, ¿no? Esas personas que no saben decir no, ¿no? O que no se atreven a quejarse o que no se atreven a gritar. Es curioso porque me encuentro con mucha gente que, incluso cantantes, ¿no? Que dicen, es que yo no sé gritar, es que me aterra tener que gritar, ¿no? Y claro, imagínate qué sensación de sentirte también frágil si en un momento dado no puedes pegar un grito, ¿no? No puedes lanzar una queja, ¿no? Entonces, bueno, es algo que creo que está bien entrenado, porque nos empodera, ¿no? También, aunque esté de moda un poco hablar de esto, pero sí que te da poder, la voz te da poder. Mira, no está directamente relacionado y sí, me viene una anécdota que comentaba la persona con la que realizo el Quantum, que el Quantum es como Mm, un aparato, por decirlo de alguna forma, de sanación a través de las frecuencias que te mide a muchos niveles. Y él sí, decía, él hace pruebas de sangre, y él mm, decía que se sorprendía porque mujeres que iban allí con una dieta perfecta, ejercicio, unos horarios, es decir, todo muy riguroso, salían con la sangre hecha un desastre totalmente incoherente y en cambio los maridos que estaban allí pues fumando, bebiendo cerveza, sentados viendo el fútbol o lo que sea, comiendo chorizo, les salía la sangre perfecta, porque es la actitud, exacto. sí, es esa seguridad, es ese sentirse bien en la propia piel. Y esto la voz lo expresa muchísimo. Comentabas también ayer que hubo un momento que veías como que algo estaba ahí llamando tu atención y que paraste, ¿no? Hiciste un parón y te pusiste a trabajar en otra cosa para empezar a investigar qué podía ser ese algo. Sí, 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 sí. Yo nunca fui tampoco una cantante que disfrutara demasiado, ¿eh? Siempre había una cierta inseguridad, un cierto descontrol en mis sensaciones, ¿no? En lo que yo hacía. Entonces, siempre intenté investigar y pensaba, bueno, esto es cuestión de trabajar más técnicamente. Así que, bueno, intenté aprender de todas las técnicas posibles, de todos los maestros y maestras que podía. Hasta que al final encontré una técnica que parecía que resolvía mis dudas y mis dificultades. Y empecé a entrenar como muy fuerte, ¿no? Con esta técnica, con este método, para también poder ser profesora y poder seguir yo, pues, utilizando esa técnica con mis alumnos. La cuestión es que al cabo de unos años empecé a tener problemas de voz bueno, que me permitían hablar, pero que no me permitían cantar como lo había hecho hasta entonces, ¿no? Eh, Era bastante inexplicable. De hecho, empecé a ir de un médico a otro, a hacerme pruebas, ¿no? Foniátricas para ver qué pasaba en mis cuerdas vocales, para ver qué pasaba alrededor de las cuerdas vocales y todo estaba perfectísimo. Perfecto. O sea, me decían, es que
unas cuerdas vocales fantásticas, aquí no hay nada, ¿no? Sin embargo, la voz sonaba fatal, se rompía, bueno, un desastre. Habían trozos de la tesitura quiero decir, el rango, ¿no?, de extensión que no sonaban, con lo cual, bueno, tuve que dejar de cantar forzosamente, ¿no? Paralelamente a ello, pues las cuestiones técnicas se resolvían muy bien. Es decir, si yo tenía que demostrar un ejercicio, no había ningún problema. Pero luego extrapolándolo a la voz cantada, pues era un absoluto desastre. Con lo cual pensé, aquí hay algo que no funciona. ¿Cómo puede ser que si técnicamente soy buena y puedo hacer ejercicios y puedo demostrar lo que la técnica me pide, pero después a la hora de cantar, pues es este desastre que no hay por dónde cogerlo? Entonces, bueno, lo que te comenté ayer, ¿no? Decidí parar. Mi actividad profesional fue muy duro en ese momento porque también fue romper con colegas, fue romper con personas con las que trabajaba, con socios, porque salí un poco, ¿no?, de ahí, del camino, pero pensé que tampoco estaba siendo honesta si yo estaba enseñando algo que a mí no me estaba yendo bien o que yo tenía como muchísimas dudas todavía, ¿no?, de cómo estaba funcionando. Así que, bueno, años sabáticos, me propuse dejarlo todo, me puse a trabajar de secretaria y, y así pues pude parar y pude investigar otras posibilidades, ¿no?, para la voz. ¿Y Así qué que, descubriste, Alex? ¿Qué descubriste en estos años de investigación? Para mí fue una decisión muy valiente, es decir, y muy íntegra. Bueno, quiero ser honesta conmigo misma y con los demás. Voy a tomarme este tiempo aparte y voy a investigar qué está ocurriendo ahí. Porque al final somos nuestro laboratorio, somos o sea, todo está ahí para ser observado, comprendido desde ese espacio de amor y desde esa visión más amplia, pero a veces nos forzamos a seguir, a seguir, a seguir. Entonces me parece un acto muy valiente y me gustaría saber eso, ¿qué descubriste en todo este proceso de tomar como distancia y ver más ampliamente? pues mira, empecé sobre todo en esa época a darme cuenta, como un gran descubrimiento, de cómo el sistema nervioso repercute en la voz y cómo el trabajo en el sistema nervioso puede producir cambios espectaculares en la voz, ¿no? Y cómo si no lo tienes en cuenta y trabajas de una forma como muy mecánica o muy basada en un modelo de anatomía, pues pueden ocurrir algunos desastres. No tienen por qué ocurrir siempre. De hecho, Neurobot tampoco lo contemplo como un método, sino como una visión diferente del trabajo vocal. Es decir, no tienes por qué trabajar, puedes trabajar con ejercicios, puedes trabajar como lo has hecho hasta ahora, pero viéndolo desde otra perspectiva. Bueno, desde la perspectiva de cómo aprende el sistema nervioso, cómo aprende el cerebro, por decirlo así, cómo reaprende también, cómo borrar algo y volverlo a resituar, a recablear, y cómo refinar también una actividad que ya haces muy bien, porque hay cantantes también profesionales que quizás no tienen problemas, pero que se sienten como que han tocado techo, ¿no? Como que, bueno, ya estoy en un buen nivel, de aquí no voy a pasar, y cómo puedes incluso seguir avanzando, ¿no? Refinar, perdón, esa actividad que ya realizas con mucho nivel. Y todo fue como te comenté, empecé a tomar clases o a formarme con el método Feldenkrais por encontrar también respuestas a cosas corporales que me estaban pasando en ese momento y de repente la voz empezó a resurgir, a cambiar y ahí encontré pues un poco el hilo, ¿no?, para tirar, porque Feldenkrais se basa mucho pues, en la reeducación o en la resituación neuronal a partir del movimiento, ¿no?, la conciencia a través del movimiento. Así que esa fue como la primera pieza que encajó en un desorden que yo tenía en esos momentos y a partir de ahí pues seguí investigando en ese sentido. ¿Y cuál sería esa relación entre sistema nervioso y voz? Vale, bueno, claro, el sistema nervioso está en todo lo que haces, obviamente, ¿no? No puedes desenchufarte y hacer nada más. Para todo está el sistema nervioso presente. Pero si no lo tienes en cuenta, por ejemplo, en un proceso de aprendizaje como es el canto, por ejemplo, algo muy básico, con un sistema nervioso muy alterado y en un estado de alerta continuo,
alguien que tiene estrés o alguien que viene preocupado por su voz porque no le suena bien o que tiene que cantar algo complicado. Si no tienes en cuenta y si no calmas ese sistema nervioso, todo lo que haces como un ejercicio vocal es probable que no funcione, porque vas a añadir más alarma a ese sistema nervioso que ya está en este estado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta por dónde empiezas a trabajar con el alumno. A veces es mejor calmar el sistema nervioso y ver qué ocurre en la voz, y a veces con eso ya tienes suficiente. Otras veces se trata pues de dar luz a estructuras que estaban dormidas, hacer movimientos que habitualmente no haces y ver cómo tu cerebro, tu sistema nervioso lo reorganiza todo, ¿no? Es un trabajo muy interesante porque de una forma muy rápida, súper rápida y muy fácil, muy orgánica, porque un poco cada uno lo adapta a su manera, resuelves problemas que parecía que no tenían solución, ¿no? Entonces, a veces me gusta que mis alumnos, ostras, en 2 clases, que el cambio que he dado, ¿no? O después de una sesión, ¿no? Wow, es que estoy como recuperando la sensación que tenía cuando empecé a cantar y no sabía nada de técnica y todo iba como más fluido. Entonces, es muy interesante ver cómo a través de hackear, entre comillas, un poco al sistema nervioso, pues se pueden dar cambios casi mágicos, ¿no? Que Es- luego haremos al final de la charla, Alex nos compartirá algún ejercicio, algunos ejercicios para tonificar el nervio vago, hablaremos de ello. Y realmente también hay mucha relación entre lo que son las emociones, Ujú. sistema nervioso, emociones y voz, y muchas patologías que podemos llegar a desarrollar por ese arquetipo del niño silencioso, de la niña silenciosa, por esas emociones de... ¿Cuántas veces hemos dicho, tengo un nudo en la garganta, es como que no me sale la voz? Y de hecho yo lo he vivido, es decir, te lo comentaba también ayer que cuando estoy agotada, el primer signo es mi voz. Es decir, antes que del resto del cuerpo físico, que no, de notar como el resto del cuerpo, noto que la voz se me empieza a quebrar. Y eso ya me está indicando, para, descansa, tómate tu tiempo, porque es como que me empiezo a quedar afónica. Y antes me pasaba mucho cuando daba talleres y a lo mejor estaba 4 días hablando durante 8 o 10 horas, me quedaba afónica hasta que hice un trabajo de voz, de bajar la voz, porque yo la subía mucho aquí, no la conectaba con la parte, como si dijésemos, más baja, con lo que son las entrañas, y había muchos temas emocionales en juego. Entonces, cuéntanos un poco, Alex, todo este tema de las patologías que podemos llegar a desarrollar si no conectamos con nuestra voz, con esa capacidad que tenemos de expresión, y cómo podemos solucionar eso. Bueno, cuando hay una emoción, hay sobre todo muchísimas veces simplemente un problema o una cuestión de autoestima, ¿no? También de lo que te comentábamos antes, ¿no? De no merecer estar donde estoy, de no ser apropiada, de sentirme todavía pues impostora haciendo según qué cosas, ¿no? Y todo eso crea una contracción a nivel vocal, ¿no? En otro modo, porque además también las emociones nos conectan a la respiración. Cuando estamos alterados, la respiración se altera también, con lo cual ya empieza por ahí, ¿no? El trabajo o el impedimento a la hora del trabajo vocal. Muchas veces cuando estamos estresadas también el estómago genera más reflujo de la cuenta, con lo cual esta voz que está ahí rodeada de muchos factores, pues acaba pasando factura, ¿no? Y lo que escuchamos siempre es como el síntoma, pero igual viene ya de otros sistemas que ya estaban ahí como medio encallándose, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer caso a lo que escuchamos, ¿no? Decir, ostras, como hiciste tú, ¿qué pasa? ¿Cómo es que me quedo sin voz el cuarto día? Aquí pasa algo, tengo que trabajarlo porque no es lo normal, ¿no? Entonces, vas quitando capas y vas viendo pues que después de trabajar en la respiración, después de ver cómo está también tu sistema nervioso, cuán alterado está, a partir de ahí se puede hacer un trabajo y se puede controlar. Y, y obviamente toda patología creo que viene de una emoción, ¿no? Tú quizás sabrás más de esto que yo, ¿no? Cualquier cosa estoy segura que la generó una emoción, ¿no? Hasta un dolor de hombro, ¿no? Viene siempre de una emoción o bien del estrés o de algún conflicto. Entonces, bueno, la voz es al final como el último, la última gota, ¿no? Porque es ahí ya que te escuchas y dices, bueno, pues aquí está pasando algo. Así que muchísimas lesiones.
los nódulos, por ejemplo, que son como una rozadura, por decirlo de una manera muy, muy simple, en las cuerdas vocales, pues vienen de tensión, ¿no? De hablar con tensión, de hablar con sobreesfuerzo y seguramente generado por una emoción de no ser suficiente, de no ser apropiada, de tener que hacer un sobreesfuerzo para comunicarme porque si no, no me van a entender, ¿no? O de hacer algo que no tienes ganas de hacer, todas esas emociones pueden generar conflictos en tu voz y a la larga, tampoco es inmediato, ¿no? Pero a la larga crear algún susto, alguna pequeña lesión que luego remiten muy fácilmente cuando el sistema nervioso se calma y todo vuelve a su sitio o se reorganiza para que no vuelva a pasar. Pero a ¿Qué hay través ahí? de... Ujú. Sigue, sigue, Alex. Es muy interesante porque puede ser un trabajo de dentro hacia la voz y de la voz hacia adentro. Es decir, mi voz está más fuerte, ya no me genera tensión pensar que tengo que hablar en público, mi sistema nervioso también se calma. Mi sistema nervioso se calma, mi voz también está mejor. Entonces es como algo que se retroalimenta, ¿no? Y es muy interesante este trabajo. Y además se nota muchísimo, o sea, se nota muchísimo. No sé si os ha pasado, ¿no? Que a veces de repente te sale un bozarrón y dices, uy, no sé de dónde me sale, hoy estoy como con más energía, estoy más conectada conmigo y de repente la voz tiene mucha más proyección y hay días que tengo un hilillo de voz y incluso personas que tienen temas de tartamudeo, que es ese miedo a ser yo, a ser auténtico, y de esto nos habla este centro energético, de esa expresión auténtica del ser. Y cuando decimos la expresión auténtica, no se trata solo de la personalidad, sino se trata realmente de esa conexión con el ser. Por eso había esa frase que decías ayer, Alex, de la calidad de la voz procede de la evolución interior, está íntimamente relacionada con eso, porque al final, cuando escuchamos y damos lugar, le damos un espacio a nuestra voz interior, y nos escuchamos, también esa voz exterior coge mucho más cuerpo. Es como para mí el ser es espacio. Cuando estoy muy identificada con mi personaje, con el personaje, normalmente estoy en contracción porque siento que soy este cuerpo y no hay nada más. Cuando estoy en contacto o en conexión con el ser, la sensación es de espacio. Por lo tanto, si hay espacio, todo se abre y todo ocupa un mayor lugar. Y lo mismo con la voz. Entonces, cuéntanos un poco por qué te gusta tanto esta frase. Mira, porque la leí, creo que fue en un periódico, y cuando la leí pensé, hace muchísimos años, la calidad de la voz procede de la evolución interior, ¿no? Y no le hice mucho caso porque pensé, bueno, y de la técnica y de muchas otras cosas, ¿no? Pero luego con los años me he ido dando cuenta de cuánta verdad había ahí, ¿no? Y me gusta mucho porque al final tampoco se trata de encontrar la voz perfecta o de tener la voz perfecta o ser la cantante con la voz más potente, sino saber que eres tú, ¿no? Que es tu sonido, que es el sonido con el que te sientes a gusto, que no tienes que demostrar nada a nadie porque estás en paz con ese sonido que es tu esencia. Y por eso esa frase con los años fue cobrando como más sentido para mí, ¿no? Y siempre, no sé, siempre me acompañas como un mantra, ¿no? De hecho, es de una cantante de mantras y es como mi mantra también, ¿no? De pensar que si en algún momento mi voz no es tan bonita o tan espectacular como yo quisiera, es mi voz y así la quiero y así la abrazo y así hago las paces con ella y de esta forma también conmigo misma. Porque al final es como todo una cuestión de aceptación. Es decir, la voz se abre como una flor cuando, como el resto del cuerpo, cuando acepto. Acepto a Ujú. lo mejor esas emociones, esas heridas emocionales, ese niño, esa niña silencioso, silenciosa, esa dificultad a veces en expresarme cuando abrazo todo eso. Me venía el recuerdo de una amiga con la que íbamos al karaoke, cantaba como se dice, mira, curioso, cantaba como se dice popularmente como el culo, que decimos aquí, y ella lo decía, yo canto como el culo, pero me da igual, disfruto tanto que me da lo mismo, era una forma que ella tenía de expresarse y le daba igual afinar más, afinar menos, incluso las letras se las medio inventaba, pero las bordaba, era una cosa impresionante y para mí fue como una inspiración de decir, mírala con esta voz y cómo ella no tiene ningún problema, o sea, cómo la disfruta, porque al final es eso, cuando estamos en ese juicio, incluso cuando tenemos mucha técnica o una técnica muy depurada, si no nos dejamos estar un poco y aceptamos que podemos tener un día con más luz y otro día con más sombra,
al final lo vamos a pasar mal. Exacto. Yo muchas veces hago con mis alumnos este ejercicio de decirles, canta como si tuvieras 3 años y te diera igual quien te escuche y si te aplauden o no, ¿no? Y vamos a hacerlo casi mal, ¿no? Y se liberan de algo, ¿no? Se liberan de ese tener lo que hacer bien afinado, del juicio. Y pasan cosas muy, muy chulas. Y a veces me dicen, oye, pues me ha gustado, me ha quedado, no ha quedado tan mal. Porque de repente cuando te libras de esa sensación, ¿no? De tener que gustar, de tener que esperar el aplauso y cantas para ti, para pasarlo bien como lo haría un niño, ¿no? Sin esperar la aprobación, es maravilloso. Y a veces también ocurren cambios simplemente por dejarte llevar por esa emoción, ¿no? Sí, sí, para mí esta amiga era todo un ejemplo de eso. Y volviendo al tema de las patologías, si llegamos a desarrollar, por ejemplo, algo ya de mayor intensidad como pueda ser un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, que es algo que yo llevo viviendo desde hace tiempo, el tema del hipertiroidismo, ¿cómo lo podemos trabajar? Porque al final es un tema de expresión, es decir, hay un conflicto que tiene que ver, entre otras cosas, con la expresión, hay un temor a la expresión, todo esto viene de la infancia, como hemos comentado. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar este trabajo, por ejemplo, que tú realizas con este tipo de, más que patología, con este tipo de situación? Porque todo es reversible. Es decir, para mí, bajo mi punto de vista, cuando tú haces un trabajo a nivel profundo, un trabajo emocional, como todo es energía, eso puede recolocarse y eso puede cambiar. Yo recuerdo que hace tiempo me salió un nódulo en la espalda, así un quiste, así, enorme, después de un tema familiar que fue muy impactante para mí, entre los omóplatos, que además son como los omóplatos, son como la parte trasera del corazón. Ya sabéis Ujú. que además de los brazos se dice que son las alas del corazón, brazos y manos, y me salió justo ahí porque fue como algo, ¿sabes? Aquello como recibo una puñalada por la espalda. Y me salió este quiste enorme que todo el mundo, los médicos me decían, no, no, esto hay que operar, hay que operar. Y yo estaba segura que podía desaparecer si realmente iba al conflicto, iba a la emoción o a las emociones y trabajaba con ellas y las transformaba. Y efectivamente, tal como apareció un día, desapareció Qué al fuerte. cabo de un tiempo. Entonces, ¿cómo nos puede beneficiar ese trabajo que realizas, ese proceso de la neurovoz para trabajar con este tipo de situaciones? Mira, no te lo sé decir porque en el tema de la glándula tiroides y entran en juego otras cosas que quizás requerirán otro tipo de profesionales o igual otro tipo de profesional más en tu ámbito. Am, las patologías en la tiroides, en la glándula, tienen repercusión en la voz. Entonces, bueno, hay que tratarlas también desde un tema, ¿no? Desde una propuesta también del médico, del endocrino y ver qué está pasando ahí. Sí que es verdad que muchas veces cuando hay un problema en la tiroides, como el hipotiroidismo, por ejemplo, que puede afectar a la voz porque afecta a las hormonas y en consecuencia afecta a la voz, todo el trabajo que hacemos, por ejemplo, en el nervio vago, puede calmar un poco la situación, ¿no? Puede ayudar un poco a que la voz esté pues como más a punto a pesar de tener alguna patología en la tiroides. Yo creo que un poco el trabajo que hago vendría un poco por aquí, pero no he desarrollado nada que pueda decirte, pues mira, para trabajar en la glándula tiroides hago esto, sí que se puede ayudar al trabajo, pues liberando tensión en esta zona, liberando tensión a través de la estimulación del nervio vago, porque el nervio vago va a parar a la laringe, va a parar a la faringe, ¿no? Y toda esta zona se puede liberar de tensión, de la tensión que puede estar generando pues una tiroides inflada, ¿no? Una tiroides más grande o con nódulos o con algún tipo de dificultad o patología, pero sin dejar de lado tampoco el tratamiento médico, ¿no? Y para la gente que no sepa lo que es el nervio vago, ¿qué es el nervio vago? ¿Qué función tiene? ¿Cómo repercute? El nervio vago es una maravilla que tenemos en el cuerpo, que es un nervio que vaga por gran parte del cuerpo, ¿no? Es un nervio, uno de los 12 nervios craneales, el número 10, si no recuerdo mal, y es un nervio que va a parar a muchas partes del cuerpo. Es un nervio que un poco le dice al cerebro qué está pasando en los órganos, ¿no? Hay una especie de conexión entre lo que ocurre en los órganos, en el esófago, en el corazón, y hay un diálogo entre el cerebro y estos órganos a través del nervio vago.
Además, el nervio vago forma parte del sistema parasimpático, que es el sistema que, digamos, equilibra al sistema simpático, que es el que nos pone en acción, ¿no? En actitud de atacar o huir, cuando generamos mucho estrés o en una situación complicada, este sistema se activa, el sistema simpático, y el nervio vago, el sistema parasimpático, es el que cuando ya ha pasado el peligro, cuando ya ha pasado el estrés, nos devuelve otra vez a la calma. Lo que ocurre es que, bueno, como ya sabemos, ahora no es tan fácil volver a la calma y muchas veces pues estamos en un estado de alerta continua. Cuando estamos en este estado de alerta continua, el nervio vago se desenchufa. Dice, leí en un libro, ¿no?, que se va a comer palomitas a una esquina. Ya os apañaréis. Claro, dice, "Oye, si estás en peligro, imagínate, hay un león ahí delante, no te voy a tranquilizar, pues tendrás que apañarte y ya cuando se vaya el peligro, ¿no? Pero como ya no estamos en esa situación y el estrés que tenemos ahora es un estrés continuo, es un estrés del que no nos libramos, ¿no? Estamos continuamente en este estado de alarma, pues tenemos tendencia, o hay una tendencia, como a que el nervio vago esté menos tonificado, menos capaz de calmarnos, ¿no? De devolvernos otra vez a un estado de homeostasis, de equilibrio, con lo cual muchas veces muchos problemas se resuelven, problemas de acidez de estómago, problemas de taquicardias, problemas de voz, problemas de sueño. Se está empezando a investigar mucho y a tratar muchas cosas a través de la estimulación del nervio vago. Claro, de hecho, se trata de estar en calma, porque estamos como sobreactivados constantemente, como si ese león estuviese al acecho todo el tiempo, las 24 horas. Antes pasaba, o sea, antes nuestros ancestros sí vivían situaciones de este tipo. Ahora no están así, sin embargo, ya tenemos un sistema nervioso que está sobreexcitado, por lo tanto, estamos siempre en alerta y estamos con ese sistema simpático muy activado, igual que las ondas cerebrales. Raramente estamos en ondas alfa y mucho menos en ondas zeta, que es donde se da esa conexión con el mundo espiritual. Solemos estar en beta incluso más allá, o sea, estamos como siempre en esa alerta y eso evidentemente nos afecta a todo, o sea, afecta a todo el cuerpo y afecta a la voz. ¿Y cómo podemos trabajar con el nervio vago? ¿Cómo podemos relajarlo? ¿Cómo podemos tonificarlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues mira, es tan fácil que parece tonto lo que se puede, de la manera en que se puede activar. De hecho, incluso hay muchísima información, muchos vídeos en YouTube, cada vez hay como más información. Pero ¿quieres que te diga ahora algún ejercicio o alguna maniobra? Sí, sí. Vale. Bueno, mira, la manera más directa a veces es a través de la respiración, ¿vale? Vamos a pensar que si hacemos respiraciones más profundas, si hacemos una respiración, por ejemplo, inhalando, contando a cuatro, cinco, ¿no? Una respiración que nos parezca más profunda de lo habitual, aguantamos un poquito ahí, contando a cuatro también en ese estado como de apnea y dejamos ir el aire, es decir, tranquilizamos un poquito, ¿no?, la respiración y hacemos respiraciones más profundas, eso ya lo va a activar. Otra cosa muy fácil es hacer gárgaras. Hacer gárgaras porque el nervio vago va a parar a la faringe, con lo cual si hacemos gárgaras, en un momento de... No hace falta que estemos nerviosos, simplemente pues como rutina diaria, ¿no? O después de un día muy duro, un traguito de agua, hacemos un poquito de gárgaras, pasamos el agua de lado a lado, eso también puede estimularlo. Agua sola, agua con sal. Agua sola, si quieres ponerle alguna infusión no pasa nada, pero con agua sola ya serviría. Incluso simplemente haciendo ver que haces gárgaras, haciendo, pues ya, ya podría funcionar, ¿vale? Porque lo estamos ahí estimulando. Otra manera de estimularnos es hacernos un masaje en esta zona, por ejemplo, aquí, cruzar las manos delante del pecho y hacer alguna rotación hacia la derecha y hacia la izquierda, como si quisiéramos separar un poquito la carne del hueso un poco y hacer una rotación, como si hicieras una rotación y media hacia un lado, hacia una dirección y hacia otra. Es otra manera de estimularlo en sus No, todo zonas. está conectado porque esto es lo que se hace en coherencia cardíaca, es uno de los Vale, ejercicios para conectar ¿vale? con el corazón y el poder del corazón, para ir llevando la atención ahí.
Claro, el nervio vago también controla y regula los latidos del corazón, ¿no? Entonces, también tiene sentido, ¿no?, que en coherencia cardíaca lo estimule. Otra manera de estimularlo también, porque tiene conexiones, es hacernos un masaje en las orejas. Entonces, haciendo un masaje como si quisiéramos ablandarlas, ¿no? Y notando incluso que a veces está una más durita que la otra, e intentamos así como masajearlas para que las dos estén más suavecitas, más blanditas, pellizcando un poquito, estirando hacia abajo, hacia los lados, hacia arriba. Eso también estimulará el nervio vago. ¿Qué más podemos hacer? Podemos también, con la lengua, por ejemplo, hacer algún estiramiento con la lengua. Yo tengo siempre por aquí para mis clases gasitas, una gasita, y lo que podemos hacer es sujetar la lengua y moverla, moverla de lado a lado para soltar tensiones en esta zona. Esto sería también otra maniobra. Podríamos también hacernos un masaje en el abdomen, o masajear la zona del abdomen un ratito, aquello, entretenernos con aceite, igual masajear esta zona, o si no nos da tiempo, pues simplemente soltar tensiones en el abdomen, porque por aquí también podemos incidir en el nervio vago, y a través también de la musculatura de las cervicales, llevar la cabeza un poquito hacia atrás. Como ahora no estaremos muy monas porque nos puede salir aquí un poco de doble mentón, llevarlas, aguantar así un ratito, y cuando estemos más o menos instaladas en esta posición, llevar la mirada a derecha y a izquierda, mientras la cabeza sigue como yendo hacia atrás, y podemos notar si en algún momento se produce saliva, podría pasar. Esto nos indica que sí, que ha habido estimulación. Y sin mover la cabeza, estirando un poquito esta zona, dirigir la mirada de derecha a izquierda. Y como estas maniobras tan simples y tan sencillas, si las vamos incorporando o variando o haciendo durante el día, puedes notar que tu sistema de alarma baja y te conviertes, ¿no?, un poco en otra persona, ¿no? En otra persona que no está bueno, tan estresada o con un sistema nervioso tan en alerta, ¿no? Y que incluso es capaz el hecho de estimular el nervio vago de cambiar un poco como tú eres, tus reacciones, tus impulsos, ¿no? De convertirte en alguien pues, un poquito más, no diré centrado, ¿no? Pero sí un poco más tranquilo, o que se toman las cosas de otra manera, ¿no? Claro, pasas de un estado reactivo, porque al final es como cuando el sistema nervioso está desregulado, estás mucho más reactivo, reactiva, es decir, llega el estímulo y enseguida se produce la reacción, a un estado mucho más de elegir cómo quiero actuar, es decir, tomamos distancia, cuando yo estoy más tranquilo, más tranquila, tomo distancia desde ahí, me es mucho más fácil elegir qué camino, cuál puede ser el camino más beneficioso. De hecho, Vanessa, ahora se está explorando mucho, no, no es mi campo, por eso no puedo hablar demasiado del tema, porque yo lo estoy trabajando como más para la voz, ¿no? Pero sí que para liberar traumas, por ejemplo, se está trabajando mucho también en la estimulación del nervio vago para resolver traumas, bloqueos, ¿no? De personas que están bloqueadas, que no saben para dónde tirar, que no tienen como claras las metas, como qué hacer, ¿no?, en la vida, un poco cómo resolver qué conflictos, y se está trabajando también en esta dirección con el nervio vago. Claro, porque ahí hay una serie de cableado que se ha como fijado en base a esas experiencias y funcionamos en base a ese cableado. Lo creamos o no, es lo que conocemos como la famosa mente subconsciente. Está llena de esos programas, de esos patrones y por mucho que tengamos una voluntad consciente de ir en una dirección o de que nuestra voz tenga muchísimo más cuerpo o cualquier otra cosa, realmente quien dirige, quien comanda es la mente subconsciente, que tiene toda esa información, es esa base de datos. Entonces, una forma de ir transformando eso realmente es ir haciendo como un recableado. Hay muchas maneras, la respiración es una de ellas. De hecho, en coherencia cardíaca también
se trabaja a través de la respiración, porque cuando empezamos a respirar más lenta y profundamente, le estamos indicando al cuerpo que se puede relajar, que la situación es segura, entonces deja de liberar estas hormonas del estrés, sobre todo el cortisol, y empieza a liberar otro tipo de hormonas que nos llevan a un estado de mayor equilibrio y de mayor bienestar. Y todo es totalmente moldeable, es decir, no hay nada fijo, no hay nada rígido y da igual la edad que tengas. Si tú ejercitas ese músculo, si tú realmente cada día aprendes cosas nuevas, utilizas estas técnicas y recableas, creas nuevos circuitos neuronales en tu cerebro, o sea, vas a poder realmente alcanzar ese estado de plenitud, porque al final el ser va mucho más allá de eso y esa conexión con el ser va mucho más allá de lo que hemos vivido y de lo que está anclado en el cuerpo físico, teniendo en cuenta que al final, aunque seamos seres espirituales, estamos en una experiencia física. ¿Y qué otras formas podríamos emplear para la voz en concreto? Hemos hablado del nervio vago, que está íntimamente relacionado, y lo que es la voz directamente, ¿hay algún ejercicio que podamos hacer así de simple y así de sencillo para tonificar las cuerdas vocales, para que nuestra voz, nuestras cuerdas vocales, eso se relajen y sentirnos más a gusto encontrando y conectando con esa voz? Fíjate que me viene mucho lo que decía María Arboleda cuando hablábamos del corazón, que el corazón tiene un sonido primordial que es la A, la vocal A. Entonces, una manera, yo lo he experimentado en los cursos que he hecho con ella, una forma de conectar con esa sabiduría del corazón es encontrar tu propia A. Tú vas experimentando hasta que encuentras tu propia A, que no es la A más bonita, sino que es la A que te sale. Y es como, el corazón es como si dijese, ah, esa es la contraseña y se abre. Entonces, ¿cómo podemos eso? ¿Cómo podemos acceder ahí, relajar toda esta parte para encontrar y conectar cada vez más con nuestra voz? Bueno, qué pregunta. Qué pregunta. Mira, es probable que si tu sistema nervioso está regulado, tú tengas la sensación de que estás hablando diferente. Es decir, cuando no estás, o cantando, ¿no? Cuando no estás hablando o cantando con un sistema nervioso en alerta, tú ahí ya notas que has conectado con otra persona, ¿no? Que es algo distinto de cómo está saliendo la voz, cómo fluye, cómo resuena, ¿no? O de repente accedes a estructuras que antes, porque estabas muy rígido, muy tenso, no llegaba el sonido hasta ahí y de repente todo fluye, ¿no? De otra manera. Por eso el trabajo que hago también es como muy personalizado en lo que necesita cada uno. Hay una forma que a mí me gusta como a veces entrar en la relajación y que también conecta con el nervio vago, que tú como cantante igual conocerás, que es hacer este frito vocal que le llaman, el vocal fry, que es hacer este sonido como de como una puerta que chirría. Ah, no sé si este sonido, esta forma de mover la musculatura de las cuerdas vocales es como relajante, genera una vibración que también puede estimular el nervio vago, porque después cualquier cosa que hacemos con la laringe también tiene consecuencias en el nervio vago, por ejemplo, ¿no? Y por eso me imagino que apareció el om, ¿no? Esta vibración, ¿no? Esta vibración de la voz que nos lleva a este estado un poco místico o de meditación, que también viene de ahí, de tocar algunos puntos que estimulan al sistema nervioso parasimpático, ¿no? Entonces, el hacer este frito suelta tensión, relaja y luego notas que cuando hablas estás en otro lugar, ¿no? Yo creo que este podría ser un tip, como se dice ahora, para aflojar, para soltar y luego pues todas estas maniobras que hemos comentado antes. De hecho, cada centro energético, conocidos como chakras, también tienen su propio mantra semilla, que se llama su propio sonido, sea BAM, sea LAM. Es decir, la voz es una forma de conectar y equilibrar cada centro energético más allá del propio centro energético de la voz, ese quinto chakra del que Claro, hablábamos antes. todo esto que estás haciendo, M's, N, todo nos conecta con esta parte de la cara, ¿no? Que provoca una resonancia
extra a la que a veces no accedemos cuando hablamos, ¿no? Y queremos proyectar la voz, es como despertar una zona que luego nos va a ayudar a la hora de proyectar el sonido, ¿no? Y con estos sonidos nasales se estimula muy fácil y muy bien, ¿no? Haciendo M's, haciendo N's, ñes, cantando melodías con M's, o simplemente subir y bajar con una M, ¿no? Estos sonidos nasalizados que estimulan y que activan esta resonancia que luego estará despierta a la hora de hablar. Y luego el Laxbox, que tan de moda está, pero que funciona de maravilla también. Te lo ¿Qué es? explico. El Sí, Laxbox, no ¿no? sé lo que es. Mira, lo tengo aquí, que es... este está en plan un poco chapucero, ¿eh? Pero lo puedes hacer con una botellita de agua. Yo lo tengo aquí con un vaso y una cañita, una pajita. Entonces lo que haces es sumergirla un par de dedos y soplar a través de ella con una U, por ejemplo, haciendo burbujitas. Y puedes cantar una canción, una melodía sencillita, cualquier cosa, y notar cómo después también ha estimulado mucho la resonancia y también hay un efecto en los pliegues vocales por el aire que sale y el aire que vuelve y que puede ayudar muchísimo también a que la voz esté en forma. Sí, Marina dice, va genial. Sí, lo recomiendo porque es como muy fácil y Sí. además para voz cantada, para voz hablada, que tienes una reunión, que tienes un Instagram Live, que tienes que grabar un vídeo y si lo vas haciendo cada día un poquito, notas como la voz se va fortaleciendo, ¿no? Es como una herramienta muy sencillita y que da mucho resultado. Sí, pero a veces creemos que tenemos que hacer grandes cosas y la escala do, re, mi, fa, sol, la, si, do y no hace Claro. falta. Es mucho más sencillo. ¿Y cómo trabajas en una clase, Alex? ¿Cómo más o menos, como, ya sé que dependerá de cada alumno, pero si hubiese un hilo conductor, ¿cuál sería ese hilo? Pues mira, una de las premisas es no ir, no ir demasiado directa al problema, sino trabajar un poco alrededor para ver cómo se va reorganizando todo de una forma natural. Porque en mi experiencia, si yo te digo, esto es lo que tienes mal, lo haces mal así, hazlo bien así, casi nunca funciona. Es mucho mejor que sin que el alumno se vaya dando cuenta, todo eso se vaya reorganizando de forma que después sea muy natural y prácticamente no haya tenido que poner conciencia en lo que hacía. Creo que para que el cambio sea duradero es mucho más eficaz hacerlo de esta forma, ir jugando con las piezas y de ir un poco trabajando de esta manera, ¿no? Siempre hay una pieza que es la que más importante trabajar porque sueles ver, ¿no? Que le pasa a ese alumno, muchas veces te lo explica, pero es que no tengo proyección, ¿no? O es que mi voz es muy nasal. Entonces, a partir de esa premisa, vamos moviendo piezas y viendo cómo se reorganiza todo de una forma muy espontánea y muy natural, sin tener que dar indicaciones muy precisas de esto no lo haces bien, tienes que hacerlo mejor así, ¿no? Es como, bueno, vamos a ver qué pasa. Si movemos esta pieza, si ahora hacemos este ejercicio con la lengua afuera, si ahora lo hacemos mirando a derecha y a izquierda, si movemos piezas, casi siempre todo se reorganiza para bien, sin haber puesto demasiada conciencia en lo que hacíamos. Sí, me viene como cuando tienes que... Yo tenía una amiga que llevaba muchos años haciendo meditación y mindfulness y ella decía que cuando tienes que tomar una decisión o sientes que tienes un problema a solucionar, si estás dándole vueltas, estás sobrecargándote y normalmente no encuentras esa solución. Y yo eso lo he experimentado. Cuando sueltas y te relajas y pones tu atención en otra cosa, cuando menos te lo esperas, ¡pam!, llega la respuesta. Todo se reorganiza, como tú dices, y esa pieza que faltaba, en principio, encaja y tenemos el puzzle completo y lo podemos ver con muchísima claridad. Entonces me parece una forma de trabajar muy interesante. Y Y claro, una vez, además si le dices a alguien esto no, esto mal, esto no. sí, pues un poco lo que me había encontrado yo, ¿no? Con profesores de, uy, 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 no, 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 claro que no puedes porque estás haciendo mal esto, ¿no? Entonces vamos a hacerlo para el otro lado, ¿no? Pero vamos a hacerlo bien según mi punto de vista, claro. Luego vas a otro y tampoco era bien, estaba bien aquello que habías hecho.
Entonces, hasta que no me solté de toda esa tradición de trabajo, ¿no? De una tradición pues como de mucho más basada en movimiento motor, ¿no? En ejercicios, vocalizaciones, que pensabas, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿No? Exactamente. Y ahora lo que trato es de reorganizarlo todo de forma que el alumno o la persona que tiene un problema, sin, como te decía, poner mucha conciencia y voluntad, pues pasen cambios de una forma muy natural. Es como darle al cerebro más opciones, darle muchas opciones, aunque algunas de esas opciones no tengan mucho que ver con cantar o no tengan mucho que ver con lo que van a cantar después, pero añadir como más carreteras a los caminos de cantar para que luego el cerebro lo reorganice de la forma más eficaz. Y es que es fascinante porque siempre lo resuelve de la forma más eficaz cuando le dejamos que lo haga sin poner la voluntad de quiero que vayas en esa dirección, ¿no? Y es como mágico, es muy chulo ver cómo en 4 sesiones unos cambios brutales y bueno, igual luego pierdo de vista a mis alumnos muy rápido, pero es realmente lo que quiero, ¿no? Que no de, uy, pues vas a estar un año, no. Esto, como mucho en 4 sesiones, lo arreglamos y luego ellos pueden seguir trabajando solos con estas premisas, ¿no? De trabajo que les doy. Vamos a ver si preguntan por ahí, llegué tarde, quedará grabado, sí, lo colgaremos, lo compartiremos en nuestro canal Dimensión Interior en un par de días. Y vamos a ver si hay alguna pregunta, porque veía por ahí comentarios. Y vamos a ver si hay alguna pregunta para Alex. Bueno, hay una que es un poco ininteligible de Larra T60. No, no entiendo lo que pone por ahí. Mi voz cambia totalmente cuando hablo a los animales. Fíjate qué interesante. Desde el corazón, como dice María Arboleda, que es eh, María es esta amiga con la que hemos hecho la coherencia cardíaca y con la que tuvimos un directo hace un par de semanas. Ujú. Es verdad. Bueno, claro, porque el contacto con los animales nos lleva como a ese estado de relajación profunda, nos devuelve a la inocencia, nos devuelve a la alegría y cuando siempre que hay relajación, Ellos siempre no te juzgan, ¿no? Entonces no tienes que aparentar, no te tienen que validar, ¿no? Te quieren tal cual. Entonces, bueno, sí que tiene sentido, ¿no? Que hablar con los animales para mucha gente es terapéutico y tú lo sabes, ¿no? Incluso eh, con los animales o con los niños también, ¿no? Es otra manera siempre usamos la voz de otra forma cuando hablamos con ellos. sí, sí, incluso, sí, sí, cambia totalmente el tono de voz. Y también esto lo he experimentado hablando idiomas. Es decir, yo no tengo o no tengo el mismo tono de voz hablando castellano, catalán, que inglés, que francés. Sobre todo con el francés es con el que más me cambia el tono de voz. Es impresionante. Qué bueno. Sí. Así es también, ¿eh? Así es, a veces con una lengua materna también uno está como más cómodo, más suelto, y con otro idioma que está ahí compitiendo, el que has aprendido más tarde, a lo mejor tienes una sensación como de más tensión, o simplemente por la fonética de cada idioma, ¿no? Por ejemplo, los americanos activan mucho la faringe cuando hablan, ¿no? Y es muy interesante porque luego cuando cantas en inglés con acento americano, pues notas que ahí están pasando cosas diferentes de cuando cantas en castellano. Y es muy interesante observar todo esto en francés, en alemán, imagínate. Ya, Y, ya, ya. Nos preguntan por ahí, Alex Monse López Trujillo pregunta, ¿y qué ejercicio recomendáis para cuerdas vocales inflamadas con afonía y pólipo extirpado en noviembre? con afonía con Pólipo- afonía, será, Afonía y pólipo extirpado en noviembre. Entiendo que en noviembre del 2021. vale, yo lo que casi siempre empiezo a trabajar es trabajar en el tracto vocal, es decir, sí que está bien, por ejemplo, lo que hemos hecho antes de este frito vocal, porque relaja, puedes relajar el músculo vocal, ¿no? Y luego todo lo que sea trabajar en tu tracto vocal, porque cuanto más trabajas en la resonancia, en lo que amplifica la voz, menos esfuerzo vas a exigir a tus cuerdas vocales, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hacer gárgaras y hacer jotas, todo esto que estimule, hacer Ms,
todo lo que estimule esta zona y te dé la sensación o llegues a encontrar la sensación de que tu voz vive en otro sitio, no tienes que forzarla desde la zona de la laringe, ¿no? Y notas que hay una amplificación eh, extra y que te lleva a hacer mucho menos esfuerzo a nivel de músculo vocal, ¿no? Para mí siempre se resuelve todo muy bien con este trabajo en los resonadores. Ujú. Vale, vamos a ver, porque estoy subiendo a ver si hay alguna pregunta más. Por aquí, a ver, dice, no bueno, es Monse, dice, no soy cantante, pero no lo hacía mal hasta que llegó la faringitis y el pólipo y perdí mi voz durante meses. Después de la operación algo pude recuperar, pero no puedo cantar nada. Vaya. Pues no lo sé exactamente, tendría que escucharla. Las lesiones fragilizan mucho también, ¿eh? Ya es algo muy, como lo que hablábamos antes, muy emocional. Tú sabes que has tenido una lesión, que has pasado por una cirugía, que, uy, cuidado, ¿no? Uy, cuidado. Tenemos un miedo tremendo y la voz es más fuerte y más robusta de lo que pensamos. Y seguramente Mons en algún momento toca poner la prueba y a lo mejor usando el ejercicio que he dicho antes con el Laxbox, a lo mejor jugar un poco con esto y hacer algún trabajo vocal o atreverte sin miedo, estimulando un poquito el nervio vago, pensar en cantar algo muy sencillito, no forzarte, pero ir como perdiendo el miedo. Yo creo que a veces el pasar por el quirófano, el tener una lesión, ya nos pone en un lugar como muy frágil y ya no te atreves y entonces lo poquito que haces te duele y lo poquito que es como un círculo que nos lleva a no recuperar la voz del todo, ¿no? Sí, todo está bien, la operación ha ido bien. Prueba con las gárgaras, prueba con el Laxbox, prueba a estirar un poquito la lengua también para ir como un poco aflojando todas las tensiones que has podido generar después de una operación que no es broma y a ver qué pasa. Pero intenta jugar un poquito con tu voz y perderle un poquito el miedo. Ahora ya ha pasado todo y seguro que todo está perfectamente. Y yo ahí añadiría, Alex, el trabajo con las creencias y el trabajo emocional, porque al final la creencia de que a lo mejor me falta algo, me han extirpado algo, o ya no es lo mismo, o ya no voy a recuperar mi voz, tiene muchísimo poder, así como las emociones que acompañan eso. Siempre que tenemos algún tipo de dolencia o de situación, como decíamos antes, es un mensaje que nos está dando el cuerpo. Entonces, para mí es como integrar el trabajo con la voz, en este caso contigo, por ejemplo, con una profesional, un profesional de la voz, y luego hacer un trabajo también más profundo a nivel emocional, Sí, y a nivel de creencias, y ver ahí qué es lo que nos está expresando esa situación. En un directo hace unos días me acuerdo que comentaba que cuando tenemos algún tipo de condición física es como si hubiese un mensajero de, no sé, de seguro UPS que nos trata de dar un mensaje. Una vez yo recojo el paquete, es decir, recojo el mensaje, ya está, esa situación no tiene por qué prevalecer en el tiempo. Entonces ahí también eso es de alguna forma, aunque no lo pueda parecer, es una bendición porque me está ayudando a dar un paso más allá. absolutamente, sí, sí, sí. La emoción generó la lesión, seguramente, y ahora, bueno, hay que seguir indagando cuál es esa emoción que todavía no deja que la voz vuelva a funcionar. Pero de momento, ir perdiéndole un poquito el miedo, ir probando qué pasa, ir jugando con estos ejercicios también un poco. Exacto, dice, desde la liberación emocional lo que comento es, vale, tengo esta situación, cuál es la creencia que a lo mejor no voy a sanar del todo y cuál es la emoción y qué más es posible para mí. Porque esa es una parte de la percepción, o sea, de la realidad. Es mi percepción, pero no tiene por qué ser así. Yo puedo cambiar esa percepción y por lo tanto puedo cambiar mi realidad. Y si además lo acompaño con ejercicios y con una práctica en el día a día, seguro que eso puede Claro, cambiar y puede fíjate, Monse, transformar. pensando en esto que tú dices, o sea, haciendo este trabajo por un lado, después activando o estimulando el nervio vago y después haciendo estas pequeñas maniobras vocales como para dar luz, ¿no? a otras estructuras que estaban dormidas, es muy fácil salir de una lesión. Sí, realmente. Totalmente. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta.
Dice, lo probaré, ya estoy con las gárgaras. Muy bien, las garras. Vamos inmediatamente a ello. Pues muy bien, Monse. Pues Alex, para las personas que quieran hacer clases contigo, también haces cursos, ¿sí? Viniste a Barcelona porque ahora vives en Alemania. Viniste a Barcelona en abril a hacer un workshop. No sé Ujú. si vas a hacer más workshops. Para la gente que esté interesada en trabajar contigo, en conocer más sobre tu trabajo, ¿dónde pueden encontrarte? Vale, pues me pueden encontrar en mi web, por ejemplo, o en mi email, en info@neurovoz.com o Vale. enviarme por Instagram un mensaje y les atiendo dudas. Y sí que volveré a Barcelona. Yo creo que tenía pensado en septiembre, pero creo que voy a volver en octubre. Allí daré un workshop otra vez y no en Barcelona, en Reus seguramente. Y tendré ocasión también de hacer Muy sesiones bien, más cerca de aquí, más cerca de cerca de ti, donde más estoy. cerca de ti. Sí, sí. Gracias a mi querida amiga Monse Bella, que también está organizando cosas, y a Yasmina Azlor, que también está organizando cosas en Barcelona. Creo que voy a hacer cosas muy chulas este invierno allí. Y quien me quiera escribir, pues Instagram, info@neurovoz.com. O la web que es neurovoz.com. Sí, neurovoz.com. www.neurovoz.com. De Exacto. todas formas, vamos a compartir esta información cuando compartamos la charla. Recordaros que aquí vamos a compartir un fragmento de la charla y la charla completa la vais a poder ver en nuestro canal de YouTube Dimensión Interior y ahí van a aparecer los datos de Alex, tanto cuando publiquemos el fragmento como cuando publiquemos la entrevista completa. Y yo realmente os invitaría a que probéis este trabajo con ella porque estoy segura, de hecho, yo lo voy a hacer. Muy Estoy bien. segura que es un antes y un después, porque aparte no solamente el trabajo que tú haces profesionalmente, sino la energía y la luz que desprendes. Y esto es, Muchísimas gracias, Vanessa. Te agradezco muchísimo. Es un trabajo que viene de un problema, ¿no? A veces encontramos el camino en el momento que estamos más perdidos. Entonces, bueno, estoy contenta de haber podido pues, encontrar también mi camino, la forma de ayudar a otras personas, de haber pues también recuperado mi voz y de haberla recuperado de una forma que no me hubiese imaginado, ¿no? Que podía darse. Así que, bueno, que menos que compartirlo, ¿no? Y muchísimas gracias por darme también la oportunidad a través de tu canal. Así que pues encantada. muchas gracias, ha sido un placer. Ahora mismo me voy a hacer gárgaras, poniéndole un poco de humor al tema. El cierre ha sido buenísimo, pero realmente es que parece una tontería, pero lo bien que va, el remedio de la abuela un poco, ¿no? De antaño, y realmente es fantástico. Ya me contaréis, ya me escribiréis. Ya nos veo a todos después, Oh, el después juego de del las cartas. directo. Yo tengo aquí a mi gato que es todo un tenor, que no le hace falta hacer gárgaras porque tiene una voz con una potencia y me está pidiendo ya que quiere salir de paseo. Es un alma libre. Pues lo dicho, muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención. Muchas gracias, Alex, por compartir esa sabiduría, esa experiencia y esa luz. Ha sido un auténtico placer este reencuentro. Ya sabes que seguimos. Un beso a Seguimos todos. caminando. Un beso para todos, para todas, y hasta muy pronto.